Antes de empezar, quiero aclarar algo que he visto mucho en comentarios. Dicen que el único miembro que tiene rumores de citas es Jimin. Y perdón, pero eso es totalmente falso. A nuestras queridas tecucas se les olvida muy convenientemente que el primero que tuvo rumores fuertes, con fotos y videos incluidos, fue Taehyung. Sí, hablo de las imágenes en París donde se le vio caminando de la mano con Jennie. Y aquí hay algo muy importante. Ese rumor jamás fue desmentido. ¿Qué dijeron ambas empresas? Literalmente respondieron, no lo sabemos, se trata de la vida privada de los artistas. Nunca hubo una negación, como quieren hacer creer las taikukas. Ellas ahora andan diciendo que Taehyung demandó por difamación por esos rumores con Jennie, pero eso es falso. Taehyung sí presentó una demanda, pero fue contra un canal de YouTube que se dedicaba a inventar rumores sin fundamento sobre los miembros de BTS, incluyéndolo a él. Esa demanda fue porque ese canal afectaba su imagen y su vida personal, no porque negara un noviazgo con Jennie. Y este no fue el único caso. También estuvo lo de Joanna Chun, ¿se acuerdan? Ese rumor surgió en 2021, cuando Taehyung fue visto en un evento de arte, la Feria Kiaf, junto con la familia de Joanna. Para que quede claro, Joanna es hija de Philip Chun, presidente de Paradise Group, un grupo hotelero muy conocido en Corea. En ese evento también estaba la madre de Joanna, Choi Yoon-jung, junto a su hija. Como era de esperar, enseguida empezaron los rumores de citas. ¿Qué hizo la empresa de Taehyung? Salió a desmentirlo y aclaró que no existía ninguna relación. Ahí está la diferencia. Cuando no hay nada, las agencias lo niegan tajantemente. Entonces, si no hubiera habido absolutamente nada entre Taehyung y Jennie, las agencias habrían hecho lo mismo, negar y acabar con el rumor desde el principio. Pero no lo hicieron. Y esa diferencia lo dice todo. Así que, si alguien viene a mi espacio a burlarse de Jimin, de Jungkook o del Jikook, mejor que primero mire lo que apoya. Porque tu fave, Taehyung, fue el primero que estuvo en rumores de citas con fotos y videos reales. Y no vengan con la excusa barata de que eran cosplayers, porque en esas imágenes se ve claramente el rostro de Taehyung, incluso el de su manager. Negarlo es simplemente no querer aceptar la realidad. Ahora, lo más irónico es que nos acusan a los Jikookers de atacar a la mujer que violó la privacidad de Jimin y generó un odio injustificado hacia él, cuando convenientemente se olvidan del acoso masivo que sufrió Jennie en su momento. La diferencia es clara. Jennie fue vista con Taehyung, pero ella nunca publicó nada ni intentó ventilar su vida privada, y aún así la culparon de absolutamente todo. En cambio, con Jimin fue distinto. Alguien invadió su privacidad y lo expuso sin consentimiento, y en vez de empatía, lo único que recibió fueron ataques. Y sí, lo repito porque es verdad. La mayoría de las cuentas que se dicen OT7 en realidad están llenas de taikukas, y siempre van a publicar y difundir lo que favorece a su ship. Por eso se les hizo tan fácil intentar desestimar la situación actual de Jimin y afirmar que la empresa negó una relación entre Taehyung y Jennie, cuando jamás lo hizo. Eso nunca existió. Así que, antes de venir a intentar hundir al Jikook, mejor miren bien el ship que apoyan ustedes. No intenten burlarse de Jimin ni de lo que está viviendo ahora, solo porque se alimentaron de rumores manipulados y de ediciones falsas. Porque si vamos a hablar de rumores, el Jikook está lejos de ser el único expuesto. La diferencia está en que a algunos les conviene hacer ruido con lo de Jimin, pero callar cuando se trata de Taehyung. Hablemos de una situación que muchos están cuestionando últimamente. ¿Acaso Jimin se olvidó de Jungkook? ¿O de verdad Jimin y Jungkook se alejaron completamente? Estas preguntas se repiten una y otra vez y la razón es bastante clara.
Todo comenzó porque Jimin no saludó públicamente a Jungkook en su cumpleaños. ¿Por qué esto causó tanta sorpresa? Muy simple, no todos los miembros lo felicitaron de manera pública. De hecho, solo Hobi y Taehyung lo hicieron a través de redes sociales. El resto, obviamente, lo saludó en privado, como suele pasar entre ellos. Y aquí es donde entra el detalle importante. Seguramente Jimin también lo felicitó de forma privada, porque no hay duda de que entre ellos sigue habiendo comunicación. Sin embargo, lo que descolocó a muchos fue que Jimin, en particular, siempre, absolutamente siempre, se ha tomado el tiempo de saludar a Jungkook de manera pública, ya sea con una foto, un mensaje o un simple gesto en redes. La única vez que no lo hizo fue cuando ambos se enlistaron juntos en el ejército, y ahí había una razón lógica y compartida. Por eso, este año todos esperábamos con seguridad una publicación de Jimin hacia Jungkook, porque era algo que ya se había vuelto casi una tradición entre ellos. Entonces, ¿qué pasó esta vez? Bueno, aquí es donde entra todo lo que está ocurriendo alrededor. Y seamos sinceros, si no hubieran existido todos estos problemas recientes, si Jimin no estuviera atravesando esta situación tan complicada, lo más probable es que él hubiese hecho su saludo público como siempre lo hacía. Porque sí, aunque a algunos les moleste reconocerlo, Jimin es la verdadera víctima de todo lo que está ocurriendo en este momento. Él no eligió estar en medio de rumores, de especulaciones y de ataques injustificados, pero lamentablemente le tocó cargar con todo eso. Por eso mismo, no debería sorprendernos que haya optado por no aparecer públicamente para felicitar a Jungkook. No porque no lo quisiera hacer, sino porque las circunstancias lo obligaron a mantenerse en silencio. Estoy seguro de que el saludo existió, pero fue en privado, lejos de las miradas y de la polémica. Quiero tocar un punto que para mí es importante, porque creo que ya está más que claro que ver a Jimin en redes sociales nuevamente es algo que por el momento simplemente no va a pasar. Y si hablamos de verlo junto a Jungkook, es decir, al Jikook, por cómo se están dando las cosas, tal vez tampoco los veamos juntos públicamente durante un tiempo. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó realmente? Si nos ponemos a pensar, hace tan solo un mes ellos estaban compartiendo muchísimo. Mostraban sin miedo que siempre estaban juntos. Viajaron a Nueva York, Suiza y Vietnam para grabar Are You Sure? Incluso cuando viajaron a reunirse con los demás miembros en Los Ángeles, hubo un momento muy significativo. Se tomaron de las manos frente a todas las cámaras. Y no olvidemos que Jungi estaba ahí, pero aún así solo ellos dos tuvieron ese gesto. Fueron apenas unos segundos, sí, pero la acción estuvo ahí. Y lo sabemos. El Jikook nunca hace las cosas porque sí o por casualidad. Luego, en esos días en Los Ángeles, hicieron un live juntos donde se les veía sonriendo, bromeando, disfrutando el momento. Jungkook incluso confesó que iba a ver a Jimin en las noches, cuando este ya estaba dormido, y le tomaba fotos. Durante toda esa transmisión, Jungkook no dejaba de tocarlo. Sus manos estaban sobre Jimin constantemente, lo que mostraba lo cómodos y cercanos que son. Después hubo otro live, esta vez con Namjoon y Taehyung. Pero aunque eran 4, la atención y los ojos de Jungkook estaban puestos solo en Jimin. Se les veía más libres, más relajados, sin miedo a nada y demostrándose afecto con orgullo. Sin embargo, después de eso las cosas empezaron a cambiar. Como sabemos, Jungkook regresó de Los Ángeles a Corea por un problema en la piel. Curiosamente, cuando volvió, coincidió con Taehyung, que también estaba en Corea por la promoción de Coca-Cola. Más tarde, Jungkook regresó nuevamente a Los Ángeles y a ambos se les vio juntos en el aeropuerto. Fue justo en ese momento cuando un reportero le comentó a Jungkook que últimamente solo se le veía con Jimin. Y a partir de ahí, las cosas tomaron un giro. Primero, en la última transmisión que hicieron juntos, ambos prometieron hacer más lives, pero claramente esa promesa no se cumplió.
Después empezamos a notar algo raro. Los demás miembros subían fotos, pero si Jimin aparecía, Jungkook no estaba, y si Jungkook aparecía, Jimin no estaba. Era extraño, porque parecía una separación muy marcada. El único que nos mostró algo del Jikook fue Hobi, que subió un video en una sala de grabación donde se veía a Jungkook mirando a Jimin con esa expresión de admiración que siempre tiene hacia él. Después de eso, todo se apagó hasta que estalló el problema que todos conocemos, y automáticamente Jungkook dejó de nombrar a Jimin. Y eso sí que es raro, porque antes no había live de Jungkook donde no lo mencionara, ni live de Jungkook donde Jimin no apareciera en los comentarios. Ahora, en los últimos 2 lives, Jungkook no lo nombró y Jimin no comentó. Eso, para cualquiera que lo sigue de cerca, resulta extraño. El distanciamiento público del Jikook es difícil de entender. Pongamos un ejemplo. Supongamos que Jimin y esa mujer de la que se habla sí fueron pareja. Aclaro, supongamos porque hasta ahora no hay ninguna confirmación oficial. Lo que comparten los antis, las taikukas e incluso algunos blinks son puras cosas falsas para generar morbo, porque todas esas personas tienen en común un odio hacia Jimin que es irracional. Pero volvamos al punto. Si realmente eso fuera cierto, ¿ustedes creen que Jungkook no lo sabía? Por favor. Si algo queda claro es que Jungkook y Jimin son extremadamente cercanos, así que de una forma u otra, él lo sabía. Y ahora veámoslo desde otra perspectiva. Si realmente el Jikook solo fuera una amistad o un vínculo de hermanos, como muchos quieren hacer ver, ¿por qué se distanciarían de golpe solo por esa noticia? ¿Por qué un cambio tan radical? Lo digo porque la conexión entre ellos no ha desaparecido. Eso sigue ahí. Pero está clarísimo que públicamente los están haciendo mantener distancia. Y para que eso ocurra, tiene que haber algo grande detrás. Dudo mucho que sea únicamente por esa situación.